Hola, muy buenas noches, tardes, días, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Gracias por acompañarme sobre todo en el encuentro de hoy muy especial. Como siempre agradezco la compañía, tanto en vivo, que ahí ya estuve viendo, que hay varias personas y algunas muy especiales. Muchísimas gracias. El encuentro de hoy, ya lo saben, es un programa especial. Vamos a tocar un tema también un tanto especial, ¿sí? Candente, y estoy acompañada de invitados muy especiales. Luego que los presente o que se presenten, voy a saludar al público ahí acompañando en el chat, que ya lo veo. Así que bueno, primero presento, buenas noches. Pablo Lema, ¿cómo estás? Hola, Caro, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, muy entusiasmado con el programa de hoy. Sinceramente es un tema que por lo visto es bastante importante. Y bueno, también contento por el público, por la recepción del tema y por los invitados especiales que hay en el chat. Mando un saludo muy especial a todos y principalmente a Cristian. Muchas gracias por estar en el programa. Así que bueno, con ganas de empezar, entusiasmado. Muchas gracias. Bueno, y Leo Brito, ¿cómo estás, Leo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Caro. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Bueno, a Cristian también. Buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, un tema, como dijiste, álgido para poner en juego. Así es, nos gustan los temas así interesantes. Bueno, paso a saludar principalmente, bueno, veo a Cristian. Cristian, gracias por estar, buenas noches. Un honor que estés acompañándonos. A 4C, que siempre está, gracias 4C. Veo también a Sara, ¿qué tal? Un gusto, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. María Esther, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Samia, también, gracias Samia por estar. Y Marilyn, muchas gracias. Por ahora son quienes están, ya se irán sumando al fogón más participantes. Muchas gracias. Y bueno, ya dando comienzo al tema de hoy, que considero que es interesante, como yo también mencioné en el artículo que escribí esta semana, controversial el personaje. Estoy hablando del presidente recientemente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Y el nombre del programa, Los hilos ocultos, ¿sí? Que ya veremos a qué nos estamos refiriendo. Primeramente, es interesante hacer una breve descripción de lo que, bueno, se conoce o no, pero por una cuestión de ubicación, mencionar quién es Donald Trump. Simplemente voy a dar datos de su persona. Nació, y esto, bueno, me interesa a mí, el 14 de junio de 1946, geminiano, en el barrio de Queens, un barrio de New York, neoyorquino. Fue, bueno, es hijo de Mary Ann McLeod y Fred Trump, es uno de 5 hijos, o sea, tiene 4 hermanos más. Y, bueno, estos a modo, son datos que después, bueno, Pablo sabrá muy bien qué hacer. El hermano mayor murió, ¿sí? Cuando tenía 43 años. Los padres, esto es una mención que hago, bueno, la madre era escocesa, inmigrante, y bueno, y el padre era alemán, también, inmigrante alemán, ¿sí? Y bueno, él lo que hizo fue estudiar en la universidad, y lo que hizo fue tomar la empresa familiar, o sea, no es alguien que no tenía un desde dónde, digamos, desafortunado, o sea, era alguien que la familia estaba bien económicamente, de hecho tenían una empresa constructora, ¿sí? Y él lo que hizo fue seguir el negocio de la familia, bueno, y lo amplificó
y lo hizo crecer a un nivel exponencial, ¿no es cierto? Bueno, con todo tipo de inversiones, incursionando no solo en lo que la familia hacía en un principio, sino que amplificó. ¿Sí? Ya, Claro. en casinos, sí. Un dato, Donald le pidió $1 millón prestado al padre, así inició, y lo transformó en 3.7 billones de dólares, así que mirá si amplificó. Un montonazo. Parece que sí. Bueno, esto a modo así de presentación, que bueno, esta información la pueden encontrar en internet, pero es interesante conocer ya la información básica del personaje de esta noche, ¿no? De quién vamos a hablar. Yo hago una mención ahora de lo que es muy básico a nivel astrológico y después cedo acá el espacio a quienes me acompañan, ¿les parece? Como mencioné, perdón, estaba hablando y no, no se escuchaba, casualmente. Listo, ahora sí. Tema con mucha resistencia, hay Me que doy mencionarlo. cuenta, si supieran todo lo que sucedió antes del programa, Ese es el detrás de escena. Sí. el detrás de escena, no con el programa, sino en cuestiones particulares, no tienen idea, es un movimiento de energía impresionante, eso no hay dudas. Pero bueno, eso es para anécdota. Cuando uno está en este camino empieza a leer muchas señales y empieza a comprender. Bueno, no sé de qué momento se escuchó, pero estaba mencionando sus variables astrológicas, ¿sí? Del personaje en cuestión. Lo que estaba mencionando es que tiene energías de fuego y de aire, ¿sí? Él es Géminis, tiene ascendente Leo, luna en Sagitario. O sea, fuego y aire, energías que se incentivan entre sí, ¿sí? Es una energía que en realidad hace que uno sea extrovertido, en el caso de él, por la configuración que tiene, como que tiene como más habilitada actuar esa energía, ¿sí? Entonces, es energía yang. Entonces, todo lo agresivo, verborrágico, ya de por sí por lo geminiano, y de por sí, bueno, por la luna sagitariana, que suelen ser muy cascabel y charlatán y más ese ascendente en Leo, que en realidad lo que busca en cierta forma es reconocimiento o generar escenarios donde, hola, soy centro. O sea, es como que es una combinación, un cóctel, como que lleva a que el escenario que él está viviendo actualmente se manifieste, ¿sí? A su vez, en la carta, tiene lo que sería todo el lado femenino, en cierta forma, frenado, contenido. Yo le había dicho la palabra afligido, que es un término astrológico, pero no quiero que se tome en lo que conocemos comúnmente ese término. Entonces, todo lo que es femenino no lo tiene en fluidez en su carta, las energías femeninas que sea la luna, lo venusino, y lo tienen en aspectos un tanto tensos, que hace que todo lo que tiene que ver con esas energías las rechacen, en cierta forma. Entonces, de ahí
que ahí ya le daré el pie a Pablo para que haga alguna mención al respecto, esa cuestión de las relaciones de sus varias parejas, ¿no? Matrimonios, los vínculos por él generados, en lo que estuvo, ¿no? Patrocinó concursos de Miss Universo, Miss Mundo, o sea, la cuestión de lo femenino, pero como también todo el lado del negocio, ¿no? Por detrás. O sea, tuvo una cuestión como teñida, ¿no? O sea, como ven, hay múltiples manifestaciones. Entonces, eso es el aporte o la mención que quiero hacer al respecto, muy, muy así por arriba de lo que tiene que ver a nivel astrológico. Así que ahora, acá, hablando de lo femenino y viendo cómo esas energías en él están en su carta, doy la palabra a Pablo. ¿Querés hacer el Sí, ok. Bueno, enganche? enganchamos. Todo tuyo, todo tuyo. Gracias. Bueno, como mencionaste, ya haciendo un paneo general de Trump respecto a lo que es la astrología iniciática, eso lo que hace es arma un mapa a nivel astrológico que es lo que él de alguna manera va a actuar en su vida cotidiana. La Asunción es un compendio en donde se le está instalando a él toda esa historia, tanto que está programada de los astros y que hace unión con lo que a él se le empieza a jugar desde lo familiar. ¿Por qué? Porque si hay algo llamativo en Donald es esa cuestión de combatir hacia afuera, primeramente con México, ¿sí? Porque él está aparentemente decidido a construir ese muro, y viendo en su historia, siempre los focos conflictivos se le arman cuando tiene que ver con una historia que aparece una palabrita que se llama inmigración. O sea, Trump, de alguna manera, tiene dos focos conflictivos, que uno es el que mencionó Caro, que es ante una mujer, ante lo femenino, y hay otro que es el que tiene que ver con todo lo que hace a la inmigración, o sea, todo lo que hace a la inmigración, gente de afuera, etc. ¿Por qué? Porque bueno, viendo su historia, viendo su árbol familiar, está muy marcada la palabra inmigración en su historia. Primeramente, haciendo un viaje en el tiempo, su abuelo, que era muy rápido, muy ávido así en los negocios, de alguna manera quiso probar suerte en Estados Unidos y hacer ese sueño americano. Pero el origen de él era alemán. ¿Sí? Ahora, el abuelo directamente, viendo la historia de Trump, abandonó su tierra natal de un día para el otro. O sea, lo dicen los historiadores. Le escribió una carta a la madre y al otro día se vino para Estados Unidos. De esa manera él abandona absolutamente su tierra y se viene para Estados Unidos. Con todo lo que eso implica, o sea, de lo que es el árbol familiar, ese tipo de abandonos a la tierra, con lo que dice eso, va a tener una consecuencia enorme, no solamente en él, sino en los descendientes. Vamos a ver por qué justamente en Trump. Y también, casualmente, la madre era inmigrante. O sea, tanto los dos polos, la inmigración y lo femenino, ya de alguna manera están ubicados en su historia. O sea, y además, si hablamos de la madre, Donald es muy reacio a hablar justamente de ella. ¿Por qué? Porque tiene asociado que hablar de la madre inevitablemente lo va a llevar a tener que mencionar todo lo que hace a la inmigración. Así que bueno, acá, a modo de inicio, ya vamos viendo cómo están puestas las fichas en juego. Todo lo que se le juega en torno a lo femenino y lo que le implica a él esa palabra que es inmigración en su historia, que obviamente él no se da cuenta porque, como siempre lo mencionamos, los programas funcionan y uno se comporta cotidianamente, si no lo detecta, automáticamente como un robot. Pero bueno, los focos conflictivos primeramente están puestos ahí, en esos dos polos. Después
iré desarrollando un poquito más al respecto. Interesantísimo. O sea que acá lo que estamos viendo es que, como bueno, en otras ocasiones yo también he mencionado en programas en programas anteriores, y sobre todo desde de lo astrológico, y lo que tiene que ver también con el hermetismo, ¿no? De esta cuestión de comprender que lo que uno emana, lo que uno vive, ¿sí? No tiene tanto que ver con lo que te hace el otro, lo que sucede afuera, sino con cuestiones propias, cuestiones de la propia historia que se proyectan. O sea, y estamos hablando de alguien con un poder y una presencia, o sea, es el presidente, ¿no?, de Estados Unidos. Como ven, toda la cuestión está, algo que parece tan, que lo es, bueno, en cierta forma, en su actitud, polémico, por todo lo que está mencionando, declarando, anunciando. Acá con lo que ya estaba diciendo Pablo, hay un montón de cuestiones que ya pueden ver la implicación de él, o sea, en todo, en las decisiones, ¿sí? Y uno ahí ve que está todo proyectado, y estamos hablando de él, ¿no? Ahora, todo proyectado en ese afuera, con cuestiones, como mencionaba Pablo, que casualmente tienen que ver con su historia, ¿no? ¿Alguien? Sí, es ver, digamos, en vivo cómo esos programas siguen operando en Donald, ¿sí? Y que, como mencionabas, actuar una programación no siempre tiene que ver con que haya problemas, digamos, conflictos. Si bien a Trump se le están presentando, pero bueno, uno viéndolo así en primera medida puede decir, el tipo es exitoso, como decía Leo, que fue impresionante y clarísimo el comentario, que el padre le da una suma de dinero y él la triplica. Entonces decir, bueno, en lo que es en lo económico le va genial, sí, pero siempre hay ciertas cuestiones que constantemente se le siguen repitiendo. Que bueno, obviamente, él por no prestarle atención, lo único que hace es combatir y estar siempre enfrentándose a lo mismo. Recordemos que no se trata de las formas, porque siempre mencionamos que la vida cotidiana arma un escenario, pero eso son simplemente formas. O sea, ese es el famoso reino de Maya, o sea, la apariencia. Detrás de esa apariencia hay hilos ocultos que son los que en realidad digitan esa forma, digamos. Con Así es. respecto a estos Sí, programas que mencionan, Donald Trump estuvo en un colegio militar que lo pusieron sus padres por muchos problemas de conducta que tenía. Era bastante agresivo también, teniendo unos escasos 10, 11 años, le pegó a su profesor de música. Era bastante combativo, y bueno, y ahora no es casual que toda esta cuestión de separación, de división que quiere hacer. Otro dato que también estuve investigando, que es misófobo. Él le tiene miedo a todo lo que es gérmenes, enfermedades. Dice que jamás toca, por ejemplo, el botón de un ascensor en un edificio, porque mucha gente lo toca o no le da la mano a los maestros de escuelas porque están con niños. Es lo que esto de separar y poner la cuestión afuera, ¿no es cierto? Dato interesante también para considerar con respecto a todo lo que se está poniendo en juego. impresionante. Impresionante porque por eso, bueno, hay mucho para decir. Pablo, ¿qué querías mencionar? Sí, impresionante, Leo, lo que mencionaste, porque mira, casualmente, bueno, el abuelo falleció de una gripe, en lo que es la gripe española. O sea, y vos me estás diciendo que él tiene esa cuestión de con los gérmenes y todo eso. O sea, como ven, en cada cosita cotidiana vamos viendo que hay un programa ahí familiar digitado desde lo astrológico, que lo único que hace es moverse. Ahora,
¿por qué el abuelo de Donald es tan importante, de alguna manera? ¿Por qué es tan importante y por qué casualmente a él? Porque él tiene otros hermanos también. Sin embargo, uno puede decir por qué justamente a él, digamos, le toca toda esta cuestión que tiene que ver con, como decía antes, la inmigración, bueno, el tema de las mujeres, lo que mencionaba Leo, problemas con la ley, que ahora lo vamos a ver. Como dije antes, el abuelo vino a Estados Unidos, hizo negocios, abrió bares, ¿sí?, que ofrecían comida, bebidas, compañías, entre comillas. Por eso se dice que bueno, estaba asociado a todo lo que tiene que ver con la prostitución, que es otro tema que obviamente Donald no de alguna manera no reconoce o lo evita por todas las vías. Lo que sucede es que cuando el abuelo llega a Estados Unidos, casualmente, cuando lo van a anotar, no lo anotan con el mismo apellido, porque el abuelo no se apellidaba Trump, tenía otro apellido, que sonaba muy parecido, pero lo anotan con un apellido parecido a Trump. Él ve ese apellido y decide cambiarlo por Trump. Ahora yo digo, contaba antes, el abuelo que abandona su tierra, cuando llega a un país nuevo, cuando se va a anotar, o sea, ahí aparece la ley, vemos que aparece la ley, y casualmente esa pequeña señal que le está mostrando algo que tiene que ver con su apellido, o sea, con su origen. Obviamente, eso al abuelo le pasa de largo, bueno, como dije, empieza a hacer negocios y le va bien, porque era un tipo que era muy rápido, consideraba lo que el mercado necesitaba y él le iba bien, o sea, podía ver, o sea, podía anticiparse. Y de alguna manera es una herramienta muy interesante la anticipación si uno la usa contra esos programas automáticos. Lo que hacía él era, se anticipaba y cuando veía que un negocio no ya iba llegando a su fin, se iba de ahí. Se iba. Lo que sucede es que en todas las historias que tienen que ver con los negocios, él, digamos, cuando siente que ya había cumplido con ese sueño americano, regresa a Alemania de nuevo. Regresa a Alemania. Pero ¿qué pasa? Más o menos él tenía aproximadamente 35 años cuando regresa. El servicio militar, viendo la historia, porque obviamente al ver todo lo que había logrado en otro país, se cree que él se había ido de Alemania por no hacer el servicio militar obligatorio. Y por ese motivo, o sea, pensando que de alguna manera se había hecho el vivo, entre comillas, o había hecho esa trampita de decir, bueno, me voy a otro país para no hacer el servicio militar, no lo dejan ingresar a Alemania. Y el abuelo se tuvo que volver de nuevo. Vamos viendo cómo siempre aparecen las mismas situaciones en torno al apellido, en torno a la ley, en torno a la inmigración, y son palabras que van a empezar cada vez a marcarse más. Y además por otro motivo. El abuelo la conoce a Elizabeth, ¿sí?, que ya la conoció, o sea, la abuela de Trump, y el sueño de alguna manera de la abuela era que los dos se quedaran en Alemania, o sea, un cuento así de amor en donde los dos envejeciesen juntos. Pero eso no fue posible. Eso no pudo ser posible. Y además, Elizabeth estaba embarazada. O sea, en toda esa época, cuando al abuelo le sucede lo que le sucede, Elizabeth estaba embarazada. ¿Qué nos informa la transgenealogía, o sea, el estudio del árbol familiar de forma iniciática? Que eso va a ser clave en tu historia. O sea, todo lo que vivió Elizabeth en esa época le va a ser transferido al padre de Trump.
todo ese programa, de alguna manera, siempre encuentra la vía para transferirse. A través de lo que se conoce como proyecto sentido. A través de lo que se conoce como proyecto sentido, ese programa se sigue propagando. ¿Sí? Así que bueno, por ahora mencionar esto. No sé si qué les pareció, si quieren mencionar algo más. Leo, Caro, adelante. Yo no paro de repetir la palabra impresionante. Porque Lo que tengo realmente... lo que Sí, Leo. yo lo que tengo entendido que lo que le pasa a los abuelos se transfiere a los nietos, así que toda esa historia que vos mencionás, Pablo, o sea, recae directamente sobre Donald. Así es, pero hay otra sorpresita más para más adelante. Mamita, ¿cómo te viniste? Claro, o sea, realmente, bueno, es con todo lo que acaba de mencionar Pablo, es volver a mencionar o ratificar lo que estaba diciendo antes, esta cuestión de realmente si uno tomara conciencia de que, o sea, y esto es lo movilizante, ¿no? Que uno en la vida toma decisiones, se dirige hacia determinado lugar, arma un montón de, sí, arma su vida, creyendo que es libre, que lo hace con libertad, porque así lo decide, porque dice que hizo lo que quiso. Y en realidad, acá hay toda una historia que se está repitiendo. Entonces, comprender que en el caso de Trump, lo que estamos viendo es y además la cuestión amplificada, ¿no? Porque claro, ahora fíjense como vi que también escribían en el chat que esta cuestión de, claro, sí, entiendo, o sea, está repitiendo la historia, pero ahora es en presidente. Porque una cosa es que fuera don José, ¿no? El vecino que está repitiendo la historia y qué sé yo, pero acá estamos hablando de un personaje, ¿no? Que influye en sus decisiones, en millones de personas, ¿no? Y cómo, si uno realmente empieza a comprender y a tomar conciencia de que en realidad el primer paso, que esto es quizás lo más movilizante o lo más difícil de comprender y de asumir, que en realidad uno, lo que está viendo en el caso de Trump, no es porque él odie lo que dice que odia o lo que está demostrando, en realidad es como una pelea en el espejo, ¿no? O sea, una pelea con su historia, pareciera, ¿no? O sea, es muy fuerte, es muy fuerte. El tema es decir, que bueno, eso lo vamos a hablar en unos minutos, ¿no? Porque ustedes pueden decir, y bueno, sí, muy lindo, pero bueno, él ahora es el presidente y está tomando unas medidas que de cierta forma perjudica a mucha gente, ¿no? Yo entiendo que hay gente que sí, que lo plantea como de forma que está preocupada. Bueno, avanzamos, a ver, menciono esto porque sé que es algo que se dice, ¿no? Al respecto. Sí, lo que hacemos, bueno, en primera instancia es poner las fichas y después, bueno, la sorpresa que vamos a mencionar luego. Pero sí, primeramente es poner las fichas en juego y obviamente lo principal, que esto, bueno, siempre lo aclaro, es que todas estas historias no sirvan de justificación, porque ese yo que habita en cada uno de nosotros y dice, bueno, porque me pasó tal, o porque a mi abuelo le pasó tal cosa, entonces, con razón, sí, está bien, pero bueno, estamos viendo que le pasó eso. Ahora, ¿qué hacemos con eso? O sea, porque en realidad todos tenemos historias y programas. La diferencia, o sea, lo interesante que propone el hermetismo es, ok, ¿sabés todo eso? Bueno, ¿qué haces con eso? Porque ese es digamos, el paso avanzado. Si no, sucede
el otro polo de lo que le sucede a Trump, respecto de lo femenino. Lo voy a mencionar así resumidamente, porque bueno, también lo menciono más en detalle en el artículo que voy a publicar mañana en la página web tupropiocamino.com de Cristian Ceballos. Respecto de la madre, simplemente mencionar, como dije, ella era de origen escocés y se vino para Estados Unidos. ¿Se vino para Estados Unidos por qué? Se vino porque quería cumplir el sueño americano, sí, pero no, en realidad. Venía de una familia humilde, tenía que trabajar, o sea, en su adolescencia temprana tenía que trabajar, y lo que sucede es que el padre de ella fallece y tuvo que de alguna manera ingeniárselas, o sea, ingeniárselas para encontrar recursos. O sea, ¿quiso hacer el sueño americano? Sí, pero hay mucho más ahí detrás. Lo que les mencioné recién y además cuestiones que tienen que ver con la hermana, que eso también está develado en el artículo. Todo eso lo que arma, obviamente, es darle más fuerza a esa palabrita que mencionaba antes, inmigración. Inmigración asociado a lo pecaminoso, los secretos que no hay que decir y esos conflictos constantemente con la ley. Ya lo mencionaba antes respecto a lo que le sucedió al abuelo con el apellido, ya está clarísimo. Así que bueno, de la madre mencionar eso. ¿Y por qué? ¿Por qué Donald tiene toda esa cuestión con lo femenino? Primero por eso, originalmente. Pero ¿cómo se le traslada ahora en el presente? Si yo veo el árbol familiar de Trump, como lo hice, me llevo una sorpresita. En el árbol hay un concepto muy conocido que es el de los dobles, ¿sí? Que es cuando uno está vinculado especialmente con un familiar, por fechas, nombres, profesiones, etcétera, etcétera. Y eso no, a mí me dice que hay un conflicto que está muy marcado y que se va a seguir repitiendo hasta que se desoculte. ¿Por qué digo esto? Porque casualmente la mujer actual de Trump y las ex son dobles de la madre. O sea, si el universo no es irónico, o sea, casualmente, o sea, son dobles de la madre. Y él constantemente lo que hizo siempre fue negar a la madre. Entonces, ¿qué hace el universo? Ok, te voy a poner delante una mujer de la cual te vas a enamorar, etcétera, pero que va a ser doble de tu mamá. ¿Para qué? Para que le des respuesta. Para que le des respuesta a eso que no le pudiste dar respuesta. Por ejemplo, la palabrita inmigración. Así que bueno, acá vemos de alguna manera, obviamente hay mucho más, pero vemos a modo inicial por qué esta cuestión que se le juega a Trump con las mujeres. Recordemos también que la primera ex mujer y la actual mujer son inmigrantes. O sea que si de alguna manera uno por ahí no conoce el árbol, incluso en lo manifiesto también, ¿sí? Hay señales de que siempre intenta instalarse lo mismo. Siempre. Así que bueno. Es siempre girar en torno a lo mismo, ¿eh? Impresionante. Te digo que el chat están haciendo preguntas y entre enojos en las medidas que está tomando Trump, que lo que quiero mencionar, que también, algo que también, bueno, Cristian en un programa que hizo a fin del año pasado con Juan Pons, hablando de las predicciones, también hablaron del tema de las polaridades, de la polarización, y que este año 2017 iba a haber mucha energía de polaridad, o sea, un bando o el otro, y esto, y fíjense cómo ahora hay que considerar todas las variables, y cómo se van enlazando las temáticas, las cuestiones, ¿no? Y cómo se va alimentando una a la otra,
porque este tema de ahora, inmigrantes versus, o sea, los mexicanos versus, como pueden ver, toda esta cuestión de polaridad, ¿no? De tironeo, de enojo. El tema es ahora, que es en cierta forma lo que estábamos hablando con, bueno, lo que mencionaba Pablo, a nivel de, primero conocer el personaje del que estamos hablando hoy, que lo que estamos hablando hoy no es lo que se suele decir de él. O sea, más que lo interesante para todos, bueno, los que nos acompañan y para que luego quienes se encuentren con el video, conocer todo esto, todos estos datos, esta información, después van a entender por qué y para qué, pero también entender por qué actúa como actúa, hace lo que hace y cómo él mismo está enredado en su historia, ¿sí? Ahí preguntaban también si el hecho de hablar de Trump no le estamos dando poder, decían, preguntaban. No sé si alguno de ustedes quiere responder, si no... Tiene varias respuestas. En realidad, yo diría que el desde dónde, por ahí se está abordando el tema, lo que hace es poner conciencia, ¿sí? Porque uno no está hablando de alguna manera de guerras o combates o conflictos, que lo mencionamos al principio, lo vamos a mencionar de nuevo, pero van a ver que no tiene que ver con eso. O sea, sí, cuando uno se enfoca en algo, genera que ese algo se manifieste. Pero también cuando uno nombra algo, ¿sí? Permite que ciertas cuestiones también se muevan. Acuerdo con eso que decís, Pablo, del desde dónde, y que con esto que estamos poniendo en juego, con esta cuestión de Donald Trump, estamos arrojando luz. Eso es importante, generar conciencia. Tal cual. Exacto, porque, y ahora bueno, sumando también, y para responder al planteo, que está muy válido que lo planteen, o sea, ¿sabés? En cierta forma estaríamos alimentando o dándole poder, como decía, como lo que preguntaba 4C, si estuviéramos cargando las tintas, como decimos acá en Argentina, o estuviéramos generando enojo y mala vibra, porque aunque no lo crean, esa energía así de enojo e ira es combustible. Por eso lo recomendable es que uno, en vez de estar enojándose y de esa forma de enojarse uno está alimentando otras cuestiones, que bueno, no es para este programa, pero ahí sí te diría que si estuviéramos porque esto, porque lo otro, y enojándonos, ¿sí? Ahí sí estaríamos alimentando y dando poder. En cambio, acá es desde un enfoque completamente diferente y como decía Leo, estamos poniendo luz y en cierta forma también, y esta es la propuesta, después cada quien ya es de cada quien, poder a través del enfoque diferente, poder comprender las cuestiones desde otro lugar. Y ya no tanto que te produzca enojo, porque en definitiva el enojo es un desgaste de energía para uno. O sea, realmente no suma enojarse, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que también, bueno, adhiero a lo que decía Leo. Bueno, ¿qué les parece si mencionamos algo de sus dichos, frases? Okay. A ver, Pablo, si querés. Bueno, simplemente lo que fue la Asunción obviamente mostró un montón de detalles predictivos, o sea, esos famosos pre que te están diciendo de alguna manera hacia dónde va la energía. Primeramente, la cuestión de que él en su discurso mencione a América primero, ¿sí? Eso está diciendo mucho, porque América no es solamente Estados Unidos, ¿sí? Y así podríamos ir, por ejemplo, a otra frase donde él dice que están transfiriendo el poder de Washington al pueblo. Que la otra vez yo, bueno, mientras investigamos el tema, esa frase exacta que hizo Trump
también la hace Bane en Batman, la de Christian Bale, esa frase. Bane, bueno, es el enemigo, era un terrorista. Con esto no estoy queriendo decir que Trump sea un terrorista, o sea, siempre aclaro que no estamos hablando de lo cotidiano como generalmente se habla de lo cotidiano. Acá se tratan de otras cuestiones. Pero bueno, casualmente, él diciendo esa frase, y uno puede decir, pero ok, pero pará, es una película, sí, es una película, pero está instalada a nivel inconsciente colectivo y que funciona como mito. Al igual que los Simpsons. O sea, todas esas bromas o chistes que hacen de que los Simpsons siempre se anticipan a situaciones, yo diría que no sé si es tanto en broma. Yo diría que, de alguna manera, quien está ahí diseñando el guión de los Simpsons sabe muy bien qué hacer con la energía. Pero bueno, como decía Caro, lo importante es qué hace uno con esa energía. Porque si no, ahí sí sucedería lo que estaban mencionando en el chat. Que uno concentra toda esa energía en las conspiraciones, en las sociedades secretas, que las hay. Pero bueno, no va a servir de mucho si uno presta atención a eso. Lo importante es qué hace uno con eso en su propia vida. Ajá. Leo. Sí, con respecto a lo que mencionás, Pablo, esto de devolverle el poder al pueblo y casualmente con la cuestión que se ha puesto en juego sobre el tema de la función paterna, lo que implica devolverle el poder al pueblo, donde tiene que ser el gobierno, el presidente, quien encarne esa función y devolvérselo al pueblo, ya sabemos qué es lo que implica, ¿no es cierto? O sea, la prueba de eso es... Se entrecortó, Leo. Lo que implica y después no se escuchó lo que dijiste luego. ¿Podrás repetir? Bueno, todo con respecto al tema de Trump, con la ley, con la función paterna, en ese dicho de devolverle el poder al pueblo, o sea, quien debe encarnar esa función es el gobierno y el presidente. Devolverle el poder al pueblo implica que se genere caos. ¿Se escuchó ahí? Perfecto, sí, sí. Bueno, gracias. Hay otra frase, no sé si Pablo querés mencionar algo. Sí, bueno, que por ejemplo, cuando dice esta frase, es para escuchar, cuando dice, vamos a sacar a nuestra gente de los sistemas de beneficencia para que tengan empleos. O sea, pero bueno, lo que estamos viendo con esto es hacia dónde de alguna manera direcciona la energía. No significa que sí o sí suceda eso. Como dije, estoy muy atento de bloquear esa cuestión del yo que enseguida dice, entonces, catástrofe. No, no. Como decía Leo, constantemente a él se le juega esa polaridad ilegal, legal, casualmente, eso de que quien ejerce esa ley se la quiera dar al pueblo, muestra lo mismo. Pero ahí, entre eso ilegal, hay algo más, que es el origen. O sea, lo que ata todo ahí es el origen. O sea, esa ley, esa función paterna tiene que ver con su origen. Esa cuestión que mencionaba antes, de ante una ella tiene que ver con su origen. De lo ilegal, legal tiene que ver con su origen. Todo está mostrando esa palabra. Constantemente. Constantemente. ¿Cómo se ve esto con lo del muro de México? Muy simple. Lo que Trump no puede integrar en él, no lo puede integrar afuera. Esa diferencia no la puede integrar afuera. Esa diferencia de culturas, esa diferencia de tierras, no la puede integrar adentro de él. Entonces, mecanismo básico del psiquismo, por todas las vías de manera fallida, va a intentar hacerlo afuera.
No sé si, Caro, querías mencionar algo. Sí, o sea, está excelente lo que estás mencionando, que casualmente, ¿por qué esta cuestión de no reconocer su origen o de tanta pelea o rechazo, ¿no? Que él en su carta tiene el sol opuesto a su luna, o sea, lo que tiene que ver con el origen o la madre o lo más nutricio, que está representado desde lo astrológico por la luna, está opuesto a su sol, y él está en una posición que aparte, bueno, Sol-Urano, o sea, una persona que es completamente explosiva y tiene reacciones que son así repentinas, o sea, una persona bastante particular, ¿no? Bueno, lo observamos a él en su actuar y responde, ¿no? Bastante, digamos, impredecible en muchas de sus reacciones o cuestiones que justamente lo que uno no puede creer las medidas que toma, que dice, ¿qué? ¿No? Bueno, toda esta cuestión así provocadora de parte de él, muy provocadora, y esta cuestión de que también la luna podría representar al pueblo, en cierta forma, de lo que él en este momento, en cierta forma, a quien él está representando, y está en oposición en su carta, o sea, acá ya pueden ver también para sumar cómo desde distintos aspectos o herramientas se puede leer algo muy parecido, ¿sí? Así que, bueno, ahora dando un pasito más a toda la cuestión, ¿qué implica todo esto, no? ¿Y ahora? Bueno, lo que implica es que, a ver, ¿qué nos estaría diciendo Trump con lo que él está actuando? Uno se encuentra, por ejemplo, en lo cotidiano con esa situación, con todo lo que estuvimos viendo. La cámara gira a quien lo ve y preguntarse, ¿cuál es ese origen que no conoces tuyo? ¿Qué es lo que no conoces tuyo? ¿Qué es lo que no conoces tuyo respecto de tu origen? O sea, la palabra origen tiene que ver con un montón de cuestiones. Tiene que ver también con lo originario. Si se habla a nivel arquetípico humanidad, tiene que ver con la humanidad misma. Entonces, ¿cuál es ese origen que la humanidad no está pudiendo reconocer? Y que de alguna manera está espejado en el afuera. Porque, ¿qué enseña el hermetismo? Que todo ese afuera es la suma de esas particularidades de cada uno. Ah, entonces no se trata de Trump. No. Se trata de qué información nos está dando a cada uno. De alguna manera, como mencionábamos, la polaridad que está en juego es todo eso que decíamos respecto de lo que se le juega a él con la ley, con la inmigración, etc. Y ahí lo que lo sostiene es el origen. Entonces, ¿qué es lo que no podemos reconocer de cada uno de nosotros, que tiene que ver con el origen? O sea, hacer la cuestión de manera implicativa. Conocer el origen tiene que ver con conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que no queremos conocer de nosotros mismos? ¿Por qué no nos queremos conocer? Que si no nos conocemos, en lo cotidiano se van a manifestar lo que se está manifestando actualmente. Excelente. Y yo también le agregaría, ¿qué estás rechazando en tu vida? ¿Qué cuestiones Tal no querés que cual, ingresen a tu vida, ¿no? ¿Leo? sí, básicamente lo mismo. A todos nos gusta conocer la luz, pero y no es ocultarlo, porque es lo que nos va a dar esa libertad que tanto anhelamos. Con respecto a esta situación que estamos poniendo en juego, o sea, lo que sucederá es lo que a él se le viene jugando como automatismo, lo va a proyectar sobre el pueblo. Y realmente, si todos repetimos una historia y vivimos en un pasado mítico, que esto es lo que aprendemos desde el hermetismo, o sea, también hay que ver cuál es la historia que se repite a nivel político. Una historia que viene, si vemos hoy lo que está en juego, es lo mismo que siempre estuvo en juego: la separación, la división,
en este caso la xenofobia, donde Trump es, vamos a decir, el representante álgido en este momento, y que bueno, hay que comprender que la cuestión no está en cambiar una política, sino en esto, en ir echando luz donde hay sombra, ir conociéndonos y bueno, ir generando conciencia para, bueno, hacia dónde querramos dirigirnos, tomar las riendas de nuestra vida y generar nuestra propia realidad. Excelente, claro, o sea, en realidad, tomando las palabras que surgieron hoy, ¿no? Por un lado, como estaba diciendo Leo, tomar las riendas. ¿Y qué implica tomar las riendas? Primero, si uno empieza a poder detectar que una y otra vez el político de turno, la situación social de turno, tiene como una repetición otra vez, quizás cambia algún matiz, cambia algún detalle, pero en definitiva es otra vez lo mismo. Pero poder detectar en realidad qué es lo que hay detrás de todo eso. ¿No será que tal vez no estoy comprendiendo el mensaje? Lo que la situación me está invitando a que yo reconozca en mí y ver qué hago yo en mi vida para no estar esperando, porque entiendan, es también asumir la responsabilidad de que todo lo que te sucede en tu vida tiene que ver con vos, es tu responsabilidad. Si, como decía Leo, vos sos el creador de tu realidad, ¿qué sentido tiene estar ahora diciendo, yo sé que algunos pueden decir, pero quiero que lo procesen y que entiendan a lo que me dirijo, ¿sí? ¿Qué sentido tiene estar viendo o enojándose con el afuera, y en este caso, bueno, personaje movilizante, ¿no? El que hablamos hoy, si en definitiva él, en cierta forma, con lo que hablábamos a nivel energético que se está presentando, él está actuando lo que en cierta forma ya se está amplificando, esta cuestión de polaridad, y es como que el personaje en sí, sumado a su historia, lo amplifica, ¿no? Con su propia, lo que decía Pablo, ¿no? Su propia incapacidad de reconocer su unidad interior, o sea, él está dividido, no reconoce su origen, está polarizado, rechaza una parte de él. Entonces, qué interesante sería si uno empieza a ver qué tiene que integrar dentro de cada uno, ¿no? Y hacer todo el caminito, el recorrido, la reflexión al respecto. Y como les dije antes, no enojándose porque ahí sí le das poder a la cuestión de turno. Sin embargo, ver ya desde un lugar más implicativo qué es lo que toda esta situación te está trayendo de información. Entiendan que la vida se mueve con paquetes de información, utilizando términos cuánticos. Siempre hay información, está en cada uno que aprenda a leerla o no, ¿sí? No sé si quieren decir algo más y ya sí, acercándonos claro, al... Para ir concluyendo, diría que ya que hay dos polos, llamemos un polo que tiene que ver con la división, con la separación, el otro polo tiene que ver con la integración, que es lo que propone la nueva era. Entonces, nosotros tenemos que ir conociendo todas estas cuestiones, ver que, o sea, esto que vos decís, lo que aparece afuera es un reflejo de lo que hay adentro. Entonces, pelear con lo de afuera, enojarse con lo de afuera, es pelear con el espejo, porque algo está en torno a las mujeres a Trump y toda esta cuestión tiene que ver para que él le pueda dar respuesta. Nosotros también tenemos estas cuestiones para poder dar una respuesta, para hacer algo diferente hasta lo que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? E ir integrando estas cuestiones de esa división, ir integrando, uniendo, ¿sí? Y bueno,
bueno, ya que mencionaron, Pablo con su artículo, vos también, Caro, con su artículo, yo menciono que la semana que viene pongo en juego el 5º código andino, que es el IHI, y que habla de esto, de amar todo lo que está en nuestra vida, tal como dice el Ho'oponopono también. Si está en tu vida, es 100% tu responsabilidad y está para que lo sanemos. Entonces, es amar todo, la crisis, los conflictos, los problemas, y qué es lo que más nos cuesta, porque siempre miramos hacia afuera, ¿sí? Y queremos, la cuestión está afuera, no nosotros. Así que, bueno, esas son mis palabras para concluir. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como ven, ya cerrando el encuentro, quiero hacer una mención a ver si hay algún comentario más que en realidad están sumando y apoyando y comprendiendo también lo que estamos diciendo. Quiero ver si hay alguna pregunta ya antes del cierre en sí del encuentro. Bueno, ahí 4C dice, cuando reconozcamos nuestro origen seremos libres. Muy bueno 4C. Que bueno, después lo que estábamos diciendo también. Bueno, y ahí Juan, que es de Venezuela, también comenta que lo que se ve en Estados Unidos, él nota que algo similar se está repitiendo en Venezuela. Bueno, ven, o sea, si uno realmente analiza, bueno, y acá en Argentina también, hay también una situación similar de polaridad, o sea, como ven, si realmente uno lo analizara y pone el foco, como decía Leo, a ver, observemos afuera qué está sucediendo, van a encontrar cuestiones similares, como decía. Entonces, ¿qué te está diciendo? Si hay tanta repetición de escenarios similares, ¿qué está hablando en realidad? ¿Será que en realidad te están dando un mensaje a vos o a ti de que tenés que ver qué estás polarizado en vos, en qué es lo que está separado en vos y tenés que integrar? Y les digo que como todo se trata de energía, todo se trata de energía, en la medida que cada uno haga lo que tenga que hacer y se dirija o se proponga decir integro, energéticamente también se va a sentir o se puede sentir algo diferente. Está en uno. Si vos sos el creador de tu realidad, te propongo que al menos te dirijas o pruebes, ver la integridad en vos, ¿sí? Muchísimas gracias, Cristian, nos felicita. Muy buen programa, muchas gracias. Gracias. David. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Juan, Elisa, de Leticia. Quisiera hacer una mención, Caro. ¿Cómo no? Adelante. Que, bueno, ya que nuestra vida es un mito, que es como estamos viendo en este momento, con respecto a esta historia de Trump, bueno, que somos coordinadores de una actividad en Escuela Ética que se llama Grupo del Despertar Iniciático, donde recorremos mitos y es toda esa información que está oculta en esos textos antiguos, los bajamos a nuestra vida cotidiana. Vemos cómo lo aplicamos y hacemos este recorrido hacia la integración, este camino, con la intención de aprender a generar nuestra realidad propia. Así que están todos invitadísimos a participar. Quienes estén interesados nos contactan. Leonardo Martín Brito. ¿Qué más? Buenísimo, Leo. Y sí, porque como mencionábamos, si ese foco inferior, que es el origen, que genera todo lo que genera, por no reconocérselo, por no reconocerlo, la clave está en el origen con mayúscula. Y el origen con mayúscula, los que han enseñado el origen con mayúscula, son los grandes magos de la antigüedad, ¿sí? El primero y uno de los más grandes, bueno, fue Prometeo, también asociado como Hermes, y ellos lo que transmitieron eran justamente herramientas de hermetismo, de enseñanzas originarias, que son con las cuales dar respuesta a todo esto que estábamos mencionando que está sucediendo en lo cotidiano, que es lo que recorremos en la actividad Grupo del Despertar Iniciático, ¿sí? Develamos mitos, ponemos en juego un montón de herramientas, o sea, es impresionante todo lo que semana a semana vamos aprendiendo cada vez más
Así que bueno, está también la invitación a quien guste a sumarse a la actividad. La puerta está siempre abierta a que se sumen. Así es. Señor así es. Pablo Lema, para que lo contacten por Facebook, Carolina Capmani y Leonardo Martín Brito. Acá en la descripción del programa, más abajo, les comento, está el mail de la escuela para que se contacten a quien le interese, contacto@escuelaetica.org, respecto de la actividad, porque justamente como decían, y ya cerrando, la forma que realizamos el abordaje de mitos, textos, cuestiones de actualidad, como, bueno, lo que hablábamos hoy, es de un enfoque completamente diferente. No es leer por leer, sino que realmente puedes comprender la raíz de un montón de cuestiones, ¿sí? Que parecen que no tienen que ver con uno y sí, y es enriquecedor y muy, muy maravilloso, realmente porque lo disfruto muchísimo. Es ver la vida de un lugar completamente diferente. Así que, ¿qué más que decir que muchísimas gracias? Unas palabras hermosísimas en el chat, les agradezco muchísimo, siempre acompañando. Para mí es muy valioso el apoyo, la compañía que brindan en programa tras programa, así que yo siempre lo digo. Les agradezco muchísimo. Que tengan una excelente semana, noche, fin de semana, vida, disfruten. Les paso acá para que saluden. Nos estamos encontrando la semana que viene. ¿Quieren acá saludar? Adelante. Quiero saludarlos a todos porque la verdad que es hermosa la energía que siempre manifiestan. También agradecerte, Caro, nuevamente por la invitación a tu programa. Sinceramente fue un programa que disfruté muchísimo, muchísimo. Obviamente hay mucho más para hablar de Donald. Así que bueno, sinceramente muchas gracias a todos. Gracias, Cristian, también por estar. Muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Es muy interesante el programa. Gracias por quienes nos han acompañado. Cristian, David, Juan, que es muy madrugador y sé que está haciendo, o sea, nos está acompañando, trasnochando para él. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Caro, por invitarme a tu programa. Por favor. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por estar. Bueno, les agradezco. Buenas noches, good night, dice Juan. Muchísimas gracias. Nos estamos encontrando la semana. Rosana apareció. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente semana y nos estamos encontrando la semana que viene. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias.